Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Falta o sobra. Análisis ecofeminista para una economía patriarcal. Falta o sobra. Falta o sobra. Seguimos en el aire de eso que falta y ya la tenemos conectada a Noemí Giosa Suazúa, quien hoy se hace cargo de la columna de Falta o Sobra. Anticipábamos un poco el tema en el inicio del programa. La gran pregunta a responder el día de hoy es ¿por qué hay bajo desempleo con tanta recesión? Hola Noemí, esperamos responder tal vez esta pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escucho perfecto, ¿vos me escuchás a mí bien? Ah, perfecto. Bueno, todo el pelo entonces. Espectacular. Sí, la verdad espectacular todo, ¿no? Bueno, sí, hoy voy a traer un tema que ya venimos desarrollándolo en otras columnas y tiene que ver con, cómo se manifiestan todos los problemas que tenemos, en qué indicadores. ¿Quién nos indica lo mal que estamos? ¿La tasa de desempleo o que el salario o que el despido? Bueno, por eso, digamos, como que la gran pregunta es, dado el estancamiento que viene llevando la economía argentina hace ya bastante tiempo, ¿por qué la tasa de desempleo abierto es tan baja? Tan baja, siempre baja o alta, ¿es en relación a qué? En relación a los 90, por ejemplo, que fue la ofensiva neoliberal. Yo ahora voy a recordar algunos indicadores, pocos, pero para ubicarnos. Si bien el contexto no es el mismo, porque porque ya hubo una ofensiva neoliberal, entonces esto se presenta como una segunda, pero con menos que vender, ¿no? Pero de todos modos hay algunas características similares. Y bueno, ¿y por qué el malestar del laboral no se estaría expresando en una mayor tasa de desempleo? Por un lado, lo que quiero decir es, tenemos un mercado de trabajo que es el resultado de esa desestructuración productiva y de la degradación laboral que se sucedió en la década del 90. Eso no se revirtió en los 2000, a pesar de que se creció, y ahora yo voy a dar unos números, mejoró la situación de una parte, y ahora esto se está profundizando, ¿no? O sea, tenemos peores condiciones de trabajo que en aquellos mercados laborales previo a los 90, pero reflejado en otros indicadores. Tenemos peores condiciones laborales también con respecto a los 90, porque esto se fue, profundizando, ¿no? Un poco el mensaje, y con eso también voy a cerrar esta columna, es que lo que pasó en el pasado repercute hoy, y lo de hoy va a repercutir en el futuro, que no sabemos cuál será, ¿no? El tema de que se vienen empeorando las condiciones de trabajo y esto no se refleja en un alto desempleo abierto, es algo que viene dándose ya de algunos años, no tiene que ver, no aparece ahora con el gobierno de Milei, en todo caso permanece, y lo que sí con el gobierno de Milei, con la recesión económica que se profundizó, ya es insoslayable dar vuelta a la cabeza y decir, ¿qué pasa, ¿no? Y cómo los problemas laborales donde se están reflejando. Porque hay un nivel de recesión económica enorme, y en realidad, es eso, tenemos un mercado de trabajo diferente al previo de los años 90. Un indicador, por eso, estrella de esto que cambió desde chiquito, pero es eso, la tasa de desempleo abierto. Voy a dar algunos numeritos como para ubicar lo que quiero desarrollar o profundizar. El menemismo empezó fines de, supongamos 1991, 90, 91, ¿no? Si tomamos desde los últimos 25 años, de ahora para atrás, desde 1998, porque todos
digamos, las reformas que se fueron dando impacto después, ¿no? Claro, son procesos que hay que tener en cuenta en el largo plazo y no que son medidas que van aplicándose o que tienen una repercusión directa en el momento en que se dan esas mismas medidas, ¿no? Exactamente. En ese momento hubo algún impacto directo, ahora lo voy a mencionar, por ejemplo, el desempleo abierto, pero después esto fue erosionando toda la estructura productiva, toda la estructura laboral, las condiciones de trabajo. Entonces, si tomamos los últimos 25 años, la tasa de crecimiento de la economía, que ahora voy a aclarar a qué me estoy refiriendo, fue como promedio anual 1.7%. O sea, en promedio, cada año se creció 1.7%. Crecer en estos términos significa que el valor de la producción de bienes y servicios, lo que se agrega cada año, que se llama el Producto Bruto Interno, que podemos decir la cantidad de bienes y servicios, para ser más simple, que se produjeron en esos años, a valores constantes, sacada la inflación, aumentó 1,7% en promedio por año en los últimos 25 años. Pero esto no fue así, digamos, este es un promedio. Muchos años hubo de decrecimiento, es decir, que se redujo el valor y cantidad, podemos suponer, porque es a valor constante la cantidad, y otros que aumentó. Por ejemplo, los primeros 5 años, entre 1998 y 2002, se decreció, se redujo la cantidad en un 3% anual. En los 9 años siguientes, del 2003 al 2011, que tuvimos crecimiento, el promedio anual fue del 6%, o sea, por año aumentaba un 6%. Los 9 años siguientes, del 2011 al 2020, se decreció al 1,4%, o sea, se redujo. Y esto fue así, casi, excepto un año, todos fueron negativos. Por eso llevamos una recesión, digamos, un estancamiento y recesión, porque es negativo, de hace muchos años ya. Esto no puede pasar así, digamos, no puede no tener impactos, ¿no? Luego hubo un año de recuperación, que fue la salida de la pandemia, que fue de crecimiento de un 10%, luego un año ya se creció menos, un 5%, el año pasado se redujo 1,6%, y este año todavía no tenemos el resultado, claro. Pero bueno, ahora se repunta un poquito la actividad económica, pero digamos, venía en baja total, ¿no? Sí, que el punto clave es lo que vas a comentar en breve, que es esto de los indicadores que se utilizan, ¿no? Porque teniendo en cuenta, por ejemplo, la inflación viene reduciéndose más allá de ese primer incremento que hubo en diciembre cuando asumió el gobierno de Javier Milei, pero a partir de eso empezó a reducirse. Lo que pasa es que los salarios reales, por ejemplo, de los laburantes, siempre, si es que tuvimos la suerte de tener una paritaria, fueron arreglándose a la baja de esa, o sea, por debajo de ese índice inflacionario. Entonces, en realidad, nunca le podemos terminar ganando y, por lo tanto, siempre quedamos por debajo de los valores de los precios, de los alquileres, ¿no? De los alimentos y demás. Absolutamente, es decir, la recesión, porque hasta ahora hubo estancamiento, ahora se produjo una recesión. La recesión lleva a la deflación. ¿Por qué? Porque recesión es que todos gastamos menos y además gastamos menos porque tenemos menos ingresos reales, menos poder adquisitivo, y eso, lo mire como lo mire, va a lo que está en todo caso acá aceitando, que no tenemos negativo, son las tarifas. O sea, porque no es que nada sube, ¿no? Ya lo sabemos, no es que nada sube, entonces, bueno, no suben los salarios, suben las tarifas, todo. Entonces, pero en síntesis, acá hay un proceso en el cual, digamos, se produce menos, ¿no? Se produce menos, se paga menos al trabajo, se paga en función de lo que se produce, se demandan menos bienes y servicios, se gasta menos, demanda menos, se invierte menos, porque las empresas invierten menos en lo productivo, no estoy hablando de lo financiero, porque no hay expectativas, y esto es un ciclo que se repite. Ahora, este decrecimiento cíclico se genera en un mercado de trabajo, como dije antes, diferente a previo a los 90. Esas reformas que se dieron en los 90, por eso digo, fueron el antes y el después. Y lo señalo porque esto que está pasando ahora va a ser el antes y el después.
de otro panorama, de otra foto, de otra película. Las características del mercado de trabajo actual son las que emergieron de aquellas transformaciones. Un mercado de trabajo que refleja una estructura productiva distinta, diferente, más concentrada, más privatizada, más extranjerizada. Es decir, la parte media de abajo se estanca y baja y se aplasta, pero en la cúpula el proceso, y esto es, diría yo, que hasta que es un espejo, ¿no? Cuanto más se concentra, más peor estamos. Y aquí vamos a incorporar el tema de la teoría del derrame, porque la teoría del derrame fue, digamos, si se quiere, la estrella con la cual se vendió todas las políticas neoliberales de los años 90, ¿no? Proviene de la economía neoliberal, la economía neoclásica, que sostiene que digamos, quienes invierten son los empresarios. Por lo tanto, es importante que se concentren en las ganancias en quienes luego van a invertir, y con eso van a crear puestos de trabajo y con eso van a pagar salarios. O sea, bienvenida a la concentración. Esto, el derrame viene de ahí, digamos, de que primero es lo mismo, primero crecer para después distribuir, es todo el mismo paquete. Esto ha sido, o sea, ya sabemos que no es así. Que no funciona la teoría, básicamente. No funciona, teórica, conceptualmente. La escuela de la CEPAL, pensadores críticos ya a fines de los años 60 explicaron particularmente por qué en América Latina esto no se daba así, a partir de la idea de heterogeneidad estructural, es decir, porque la manera en que se dio el proceso de industrialización fue de modo tal que hay una cúpula donde sí, vinculada a exportaciones, que tiene alta productividad, consumo sofisticado, y que se cierra en sí mismo, y el resto de la economía de baja productividad, y que no hay vínculo. Por lo tanto, ese derrame, aunque quieran, no están hechos los puentes, no están hechos los canales para que derrame, entonces no derrama. Y esto ya lo sabemos. Y ahora, nuevamente, el RIGI va a generar nuevamente más concentración, digamos, no, o sea, esto es más de lo mismo, que por eso digo, pero es más de lo mismo sobre algo que cada vez está peor, o sea, claro, se impacta en una estructura que cada vez está peor. Entonces, volviendo al tema laboral, digamos, las reformas de los 90, ¿qué supusieron en lo laboral? Para quienes tienen empleo, permanecieron mayor explotación, jornadas más extensas, trabajos más intensivos, menores salarios reales en lo histórico, menores derechos laborales, cada vez son menos la proporción de trabajadores que tienen derecho laboral, y todo el resto ya sabemos, contratos más cortos, más inestables, más inciertos, y precarización en todos los niveles, en niveles, digamos, en los servicios públicos, salud, educación, precarizados los servicios, o sea, de falta de calidad de los servicios, precarizados quienes los realizan. Ahora, fueron reformas que sí generaron en su momento las tasas de desempleo abierto más altas de la historia en la Argentina, porque la tasa de desempleo abierto, que son las personas que no tienen trabajo y están buscando, es decir, algún ingreso tienen que tener para financiarse mientras buscan, y esta es la clave de este indicador, el promedio entre 1993 y 2002, o sea, pleno menemismo, fue del 15%. Por año, ¿no? 15% anual. Hoy tenemos el 7,6%. Ahora, en esos momentos teníamos 15% anual, por expulsión de empleo, las privatizaciones, pero, sin embargo, tuvimos un crecimiento promedio anual de la economía en este periodo del 1%. Y ahora, si nosotros vamos entre 2012 y 2020, tuvimos un decrecimiento del 1,4%, y sin embargo, la tasa de desempleo abierto entre 2012 y 2020 fue promedio 8%, ¿no? Contra el 15%, ¿qué quiero decir? En los 90, todas esas reformas, de todos modos, en promedio se crecía, pero la tasa de desempleo abierto explotó. Y ahora, con un decrecimiento, la tasa de desempleo abierto no explota. ¿Por qué no explota? No explota porque aquella gran tasa de desempleo abierto
las personas se fueron acomodando en distintos tipos de trabajos como pudieron, pero trabajos que no empardaron la calidad laboral de aquellos perdidos, que aquellos perdidos fueron privatizaciones, fueron el Estado, todo, digamos, los movimientos piqueteros surgen de las empresas petroleras que se cerraron, de YPF cuando se cierra en el sur o cuando se cierra en el norte, digamos. ¿Cuándo fue el primer gran plan de empleo? Eso que irrita a muchas personas, donde el Estado tuvo que dar transferencias. El plan Jefes y Jefas que llegó es de a 2003, ¿no? Es del 2003. Ese fue el resultado, si se quiere, de los 90. Entonces, ahora no esperemos que vamos a tener algo diferente. Vamos a tener algo así peor, digamos, porque no hay manera. Ahora, entonces, al problema de personas pobres que trabajan en distintas actividades, ocupaciones, sí, digamos, sin derechos, etcétera, se agrega, esto sí fue el fenómeno de los últimos años, pero por consecuencia, el trabajador pobre, el trabajador asalariado registrado pobre. Lo diferencio por eso, porque es el empobrecido, el pauperizado, el que a pesar de estar registrado, que parece que fuese el gran objetivo de tener algunos derechos, su ingreso no le da para lo básico y técnicamente es pobre. Claro, y entiendo que un poco la baja tasa de desempleo de la que estamos hablando viene de la mano de esto, ¿no? Como un trabajador que somos registrados, pero que tenemos que salir a buscar otro trabajo, hace que en realidad se entienda como, bueno, toda esta cantidad de gente tiene un trabajo formal. Pero lo que claro, no entiende es la precarización que implica, o sea, los números solos, digamos, no podemos, no dan cuenta de la situación real que vivimos la clase trabajadora. Sí, por eso hay que juntar muchos números. A lo que voy es que en aquellos momentos la tasa de desempleo abierto saltó tanto porque las personas eran despedidos de grandes empresas, despedidos de empresas del Estado, despedidos del Estado, que tenían el retiro voluntario, o tenían ahorros, o sea, era un segmento de clase media que estaba buscando empleo. Ahora eso no sucede porque las personas, digamos, no pueden estar buscando empleo porque no tienen el ingreso para financiarse y tampoco tienen un seguro de desempleo. Entonces la necesidad de hacer cualquier cosa para obtener un ingreso, inclusive el home office, trabajar porque atraviesa distintos sectores, distintas clases sociales, hace que si la encuesta llega te diga, bueno, estás ocupada. Es decir, no creo que vayamos a tener altas, o sea, que los problemas que tenemos se vaya a manifestar en altas tasas de desempleo abierto, sino en la precarización mayor. Y quiero agregar algo más. Ahora, sí, ya para cerrar, ahora estamos en una recesión fuerte que en algún momento, no sabemos cuándo, va a empezar a crecer algo la economía, porque es así, cuando se baja mucho se empieza a crecer. Ahora, lo que no sabemos si se va a recuperar alguna vez es esta nueva ofensiva laboral sobre los derechos laborales, sobre el tema de la deslaborización, digamos, de personas que pierden los derechos, la no penalización al no registro, o sea, promover el no registro, los frenos a la actualización salarial y la destrucción del Estado y sus instituciones. Esto realmente sí no se sabe si en algún momento se va a recuperar y de qué manera. Por lo tanto, el futuro es absolutamente negro y con tasas de desempleo bajas. Un panorama espectacular para este viernes nos trae Noemí. Me causaba gracia un poco que se tocan muchos temas con La Casta Sos Vos, la columna que hace Luis Campos una vez cada 15 días, y me parece interesante el reflejo de las dos miradas, ¿no? La mirada más fuertemente económica y la mirada más laboral, que van muy en conjunto, porque obviamente estamos atravesando una crisis terrible que impacta directamente sobre nosotros como clase trabajadora. Entonces, bueno, me parece que está buenísimo que podamos seguir charlando de esto y profundizando el conocimiento de qué es lo que nos pasa y entender a partir de qué hacemos el análisis de estamos mal, pero hay una explicación para decir por qué estamos mal. Exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, que tengan buen fin de semana y ya nos estaremos viendo. Igualmente un abrazo grande, Noemí. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Pasaba así Noemí Giosa Suazúa con su columna, hoy haciéndose cargo de la columna Falta o Sobra. Nos